Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Eva Díaz Pérez para hablar sobre su libro Los viajeros del continente, editado por Galaxia Gutenberg. Eva es escritora y periodista y atesora varios premios literarios como el premio Miguel de Unamuno. Hoy os dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre ella. Y nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutéis de la charla y tenéis información interesante o no en la descripción. Empezamos. Hola Eva, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Con ganas de conversar contigo. Estoy muy contento, te lo decía antes, de tenerte aquí en Humanistas sin complejos, porque llevaba desde noviembre sin, bueno, poder mantener una de estas charlas. Así que, Qué más bien. allá también de la ilusión de poder Sí, conversar con alguien que ha escrito un libro con todo el cariño del mundo, se suma también la ilusión de llevar un tiempo sin hacer algo que te gusta mucho y que vuelves a reencontrarte con ello. exacto, qué bien. De charlar y conversar sobre literatura, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo estás últimamente? Yo estoy bien porque, mira, la verdad es que el libro ha tenido muy buena acogida, bueno, eso nunca lo sabes, ¿no? Porque tú estás embarcada en la novela. Además, esta novela llevo mucho tiempo trabajándola. Incluso se han colado otras novelas en medio, entonces pues es un trabajo de muy largo aliento. Y claro, como es un trabajo solitario, donde tú vas, bueno, deduciendo por dónde caminas y tal, pues nunca sabes el paisaje final cómo va a ser, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido muy gratificante, como digo, la acogida de la novela, con muy buenas críticas, también por parte de los lectores. Y bueno, continúo presentándola. De hecho, mañana estaré en Cádiz y seguimos presentando la novela, contando la novela y muy bien de que los lectores caminen y paseen con nuestros personajes, con Hugh y con Violet, por esa Europa melancólica, hermosa y decadente. Ahora entraremos un poco en tu libro, porque como te explicaba antes, al final es el protagonista de esta charla y nosotros somos como dos invitados. Pero quería preguntarte, porque al final tú no eres una escritora primeriza, has publicado varias novelas y me dices ahora que estás inmersa en la promoción de esta última. ¿Cuál es la diferencia, o sea, para una escritora como tú, cuál es la diferencia con los libros que vas escribiendo y se van publicando? ¿Hay matices o al final la experiencia viene a ser la misma? La experiencia viene a ser la misma, pero es verdad que todo tiene muy distintos matices. Es decir, que cada novela es una historia, cada novela también es un aprendizaje, porque es verdad que no sales de la misma forma, ¿no? Pues en otras novelas a lo mejor a mí me interesa mucho la novela de época, el pasado, la historia, todo eso, ¿no? Eh, entonces, esta novela, por ejemplo, nueva, pues ha sido un redescubrimiento también de mí como autora, es decir, cómo te enfrentas, cómo narras, cómo te sumerges en la historia. Entonces, cada historia te da una atmósfera y te da una forma de trabajo diferente. Es verdad que en el fondo es lo mismo, o sea, cuando yo me recuerdo escribiendo el resto de novelas, en realidad reconoces, por ejemplo, el momento en el que consigues encontrar el tono de la historia, el estilo, que eso es fundamental, ¿no? Cuando vas viendo que estás absolutamente inmersa en esa historia que tú has creado, porque incluso a veces se te cuela en los sueños, a mí me pasa muchas veces eso, ¿no? Cuando estoy escribiendo una novela y en ese momento clave, hay muchas veces que reconozco esos paisajes de la novela en algunos sueños, ¿no? Entonces, bueno, es un poco igual, pero no es igual. Lo que es interesante, y creo que eso es lo que te hace seguir escribiendo, es que sí que hay algo diferente, que es tu propio aprendizaje, porque si estuviéramos escribiendo siempre la misma novela, sería un aburrimiento. A mí, cuando yo me embarco en una nueva historia, tiene que ser un reto, un desafío, algo que no haya hecho antes y que a mí me sirva, pues, no solo como ejercicio de autocontemplación, sino precisamente para ir caminando por paisajes nuevos, ¿no?
¿Cómo afrontas la escritura de una nueva novela? ¿Tienes algún tipo de hábito para escribir? Pues curiosamente, bueno, yo soy periodista y muchas veces son oficios que se complementan en ocasiones, ¿no? Sin embargo, claro, la escritura de una novela es, como decía, algo de largo aliento, ¿no? Evidentemente, cuando te embarcas en una aventura literaria, tiene que ser con otro tempo completamente distinto, con otra disciplina de escritura totalmente distinta. Pero sí es verdad que cuando empiezo a escribir, en realidad no empiezo a escribir, digamos, escribir, bueno, pues los folios, las páginas, sino que la novela empieza a escribirse mucho antes, en la cabeza, indagando, repensando la novela, contemplando todos los caminos que puede tener esa historia y durante al menos un año o incluso más en ocasiones, yo voy anotando cosas en cuadernos, ¿no? Ahora, ya con el tiempo, con tantas novelas escritas, sí que deduces un poco, pues bueno, cómo va siendo ese proceso de escritura. Y es curioso porque yo empiezo a construir la novela antes de escribirla. Es decir, es como si fuera una especie de edificio en el que, bueno, estoy construyendo los espacios, las escaleras, hay zonas que se quedan en penumbra a conciencia porque no todo puede estar armado y construido de forma que no te dé libertad, ¿no? Para habitar ese espacio. Entonces yo durante mucho tiempo, ya digo, voy construyendo la novela con anotaciones, notas literarias. También en ocasiones cuando me sumerjo en una novela de época, una novela histórica, pues ahí sí que va, por ejemplo, un proceso de documentación muy, muy, muy intenso, ¿no? Es decir, a mí esa parte me parece que requiere una rigurosidad, un trabajo, una profundización muy intensa, ¿no? Entonces, digamos que antes de escribir, de ponerme a escribir, voy escribiendo la novela antes, ¿no? En la cabeza, reconociendo todos sus espacios, y después ya la escritura, casi te diría que es, pues, algo más sencillo. Quizás ahí un poco entra el oficio de periodista, ¿no? Bueno, que sabes que todos los días tenemos que escribir y hay una parte pues más de disciplina, ¿no? Como digo. Pero ya está hecha la novela, ya sabes qué va a ocurrir más o menos y cómo va a ser ese proceso, ¿no? Pero todos esos detalles, esos apuntes que vas acumulando durante un tiempo, ¿parten ya de una idea que tú tienes Sí, primaria? sí. La verdad es que se suele decir, ¿no?, que hay escritores de brújula y escritores de mapas, ¿no? Eh, yo soy una escritora de mapas, es decir, yo tengo que tener dibujado el mapa de la historia. Yo conozco, por supuesto, el arranque y el final, el proceso de en medio también, de todas formas también con partes muy abiertas, pero sí me gusta perfilar mucho la historia, es decir, saber qué voy a contar, qué mensaje voy a contar, la trayectoria de los personajes, la idea de fondo, esa atmósfera que también va a tener la novela. Es decir, yo eso a mí me gusta tenerlo fijado, ¿no? Pero como digo también, mm, partes totalmente abiertas. Y eso también permite que respire la novela, porque tú a lo mejor piensas que va a ir por un lado y después aparecen otra serie de circunstancias o personajes a lo mejor que habías pensado que no tenían tanta relevancia y terminan aflorando de forma natural. Hay una parte ahí también que te tienes que dejar llevar, ¿no? Es como si llevaras un caballo, llevas la rienda, pero hay otra parte que también dejas que el caballo vaya por el camino que desea, ¿no? Conociendo a dónde tengo que llegar siempre. En Los viajeros del continente, si tuvieras que resumir en una frase la idea original que tú tenías, ¿cuál Ujú. sería? Por curiosidad. Pues mira, en el fondo es la historia de un viaje, la última travesía, la última travesía de la vida de una persona, pues bueno, con una mirada hacia el pasado y que se está despidiendo del presente. Podría ser un poco el resumen de la historia. Eva, el libro empieza presentando a los dos personajes protagonistas que nos comentabas antes, Hugh y Violet, que se embarcan, como ahora decías, en un viaje, y en este caso en un viaje por Europa.
Y muy pronto, al principio, empezamos a descubrir que este no es un viaje cualquiera, como otros que han hecho los protagonistas, sobre todo Hugh, sino que es un último viaje porque Hugh padece una enfermedad terminal y decide decir adiós a su manera. Ujú. ¿Por qué presentas esta historia, este contexto que ahora también comentabas? Mira, aparte de la idea del viaje que sobrevuela toda la historia, ¿no? Porque es un viaje por Europa, pero también, como decías, el último viaje de un escritor de libros de viajes, de Sí, determinados sí, libros todo. de viajes. El viaje es la idea principal. A mí me interesaba mucho, como ciudadana, mm, la idea de la muerte digna, es decir, cómo nos enfrentamos al final de la vida sabiendo que vamos a morir. Hombre, todos sabemos que vamos a morir, pero si sabes exactamente el final, o sea, tienes toda la información, ¿cómo te despides de la vida? ¿No? ¿Qué harías? ¿No? A mí eso es algo que me obsesiona y sobre todo esa despedida civilizada. Es decir, la decido yo. Mm, Claro, ¿Y cómo es? ¿No? Esa pero ¿por qué despedida. decides? Porque esta mañana yo hablaba con mi Violet y le comentaba que iba a hablar contigo. Ella no ha leído el libro todavía, seguramente Sí, lo hará. Y me decía que se sentía curiosa cuando le explicaba un poco el libro de por qué Hugh decidía hacer ese último viaje, sabiendo ya el final de sus días, en lugar de optar por un reposo en la que fue su casa de siempre. claro, es la idea de no ir, o sea, despedirse en marcha, despedirse paseando. Es verdad que Hugh sabe que va a morir, decide cuándo morir además. eh, Esa hubiera sido una opción perfectamente posible. Es decir, yo misma, yo no sé qué haría, no lo sé. Utilizo también al personaje para pensar qué podría hacer yo, pero tampoco es lo que a lo Sí, mejor yo haría, ¿no? Se lo planteo también al lector, ¿no? Esa idea de, claro, es una persona que está enferma, pero no está tan enferma como para no seguir viviendo. Es decir, en vez de quedarse dentro, descansando, reposando, meditando sobre la vida, sobre sus recuerdos, no, quiere irse en marcha, quiere irse caminando, ¿no? Caminante no hay camino, ¿no? Como decía Antonio Machado, se hace camino al andar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Alguien que no se para y dice, hasta aquí he llegado, sino que hasta el final decide seguir viviendo intensamente. Y sobre todo, es una especie también de despedida de los lugares en los que ha sido feliz, ¿no? O sea, no solamente se despide de las personas que quiere, sino además de los lugares en los que ha sido feliz, ¿no? Hay también una idea de amor a Europa, de amor a la cultura, la historia y todo eso, que también son importantes en la vida de Hugh, en la vida de Hugh, ¿no? Y de ahí esa razón de oh, qué pereza, ¿no? Resulta que se va a morir en vez de estar en su cama tranquilamente o en su casa recogido. No, no, decide hacer un viaje, ¿no? sí, Con todo lo sí. que supone eso, ¿no? Porque yo muchas veces pienso, guau, es que el tema de los viajes se ha convertido en algo tan turístico también, tan pesado, tan de urgencias, tan agotador, que yo digo, creo que cuando, si llego a anciana, que ojalá me va a dar una pereza viajar. Yo creo que eso Claro. además se está convirtiendo en algo de la gente joven, ¿no? Porque ahora mismo embarcarse en cualquier viaje, pues digo, bueno, cuando no pueda con la maleta, cuando no pueda, eso cómo lo haré, ¿no? Pues no, Hugh decide absolutamente ir de viaje con todo lo que conlleva eso, también con una idea de hacer un tipo de viaje muy diferente de los viajes actuales, de los viajes turísticos, ¿no? Donde, ya digo, está la urgencia, los pasajes del avión. No, no, no. Él hace un viaje Muy como se hacían tranquilo, antiguamente los viajes, exacto, tranquilo, sin prisa. reposado, sin prisa, decidiendo en ese momento, pues no voy a coger un tren, pues ahora voy a ir en tal transporte, si quiero me quedo en este pueblo que me gusta, ¿sabes? Esa decisión un poco abierta, ¿no? Del viaje. Entonces, esa es la razón por la que decido que Hugh viva hasta el final, ¿no? Viva intensamente hasta el final, ¿no? Y que incluso se despida de la vida estando, pues no mal del todo, ¿no? Sí que el final estará cerca, pero él
intenta evitar todo ese proceso de dolor y agonía, de decadencia, ¿no? Que él supone que va a ocurrir al final de sus días. Dice, no, yo me voy antes de que todo eso ocurra, porque sé cómo va a ser el final, me voy antes, salgo, hago mutis por el foro y me voy. Me voy siendo feliz y habiéndome despedido de todo lo que amo. Te lo comentaba porque es sorprendente, ¿no? Muchas personas y tenemos gente a nuestro alrededor que parece que lo común es lo contrario, que cuando alguien encara la recta final, lo que quiere es estar tranquilo, se retira a una casa. El otro día, por ejemplo, estaba en el Prado, ¿no? Y explicaba la historia de Carlos V, ¿no? O muchos reyes, ¿no? Que al final de sus días lo que querían era pues una posada donde estar tranquilos, donde Claro. meditar, donde reflexionar, estar con los suyos y Hugh pues opta por todo lo contrario, lo cual no deja de ser muy coherente con lo que él ha sido durante toda su vida. Yo creo que sí, que esa es la clave, porque es verdad que decías lo de Carlos V, es separarse, ¿no? Ese personaje que se para su propia historia y decide optar por el tiempo y el sosiego, que sería lo normal, ¿no? Entre otras cosas porque evidentemente tenía dolencias ya que impedían pues, que siguiera viviendo al ritmo normal, ¿no? Hugh no, Hugh se siente mal, pero está absolutamente vivo. Es un personaje que se marcha de la vida absolutamente vivo. Y eso es lo que yo quería, lo que quería mostrar, ¿no? Quería Sobre mostrar, todo mentalmente. sobre todo Mentalmente lo mentalmente. presentas Sí, con unas facultades sí, sí. que una vez deja la medicación, ¿no? Ese Godzilla Exacto, que Godzilla, etiquetas, sí, 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 sí que recupera esa claro. potencia mental que siempre, esa curiosidad que siempre ha tenido. Claro, es que además con lo de Godzilla, que es bueno, una metáfora que hace él medio en broma, porque también una persona con mucho sentido del humor, ¿no? Un humor negro, un humor también muy británico, él decide dejar de medicarse, o dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Porque además mucha de esa medicación sabe que va a afectarle, pues bueno, sobre todo en la cabeza, ¿no? Y él dice: "No, ¿para qué? ¿Para qué voy a frenar? ¿Voy a frenar definitivamente? No, bueno, a paliar un poco, porque ya esto es un final inevitable", ¿no? Entonces es cierto que él se despide con todas sus facultades, con toda su memoria, con toda su carga de recuerdos. Ahí hay también, en la novela, una evidente reivindicación de la ancianidad. Es decir, vivimos en un tiempo donde parece que se expulsa al viejo, ¿no? La gente vieja, fuera, no interesa nada, ¿no? Incluso se les define como muy torpes porque a lo mejor son incapaces de entender los nuevos lenguajes tecnológicos, ¿no? Pero sin embargo, ahí está la memoria y está la experiencia. Muchos de estos ancianos son, por ejemplo, humanistas sin complejos, ¿no? O sea, ese humanismo que existía y que representan muchas personas mayores es despreciado en la actualidad, ¿no? Frente a un mundo urgente, frívolo, superficial, está ese pensamiento de personas de otro tiempo. Eh, mm, a mí eso me parece que hay que reivindicarlo y hay que reivindicar la voz de la memoria y de la experiencia. Y Hugh significa también eso, ¿no? Ese tipo de persona mayor, ya anciana, pero con la mente absolutamente bien, perfecta, y con toda esa fuerza de la memoria. A mí es que me parece tan importante la memoria. Me parece que además vivimos en una época donde hay un auténtico memoricidio en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hay una reivindicación de eso, ¿no? Del haber vivido, de lo que significa haber pasado por el mundo, ¿no? Sobre todo personas que, hay personas que son auténticos vegetales, ¿no? Pero hay muchísimas personas que no, incluso personas muy sencillas y muy humildes tienen una gran sabiduría. Yo, bueno, muchas veces en muchos lugares, personas a lo mejor que no han tenido ni estudios, ni han viajado, ni nada, encuentras una sabiduría absolutamente admirable. Entonces a mí eso me causa mucha fascinación, ¿no? Y creo que tendríamos que escuchar todo eso, ¿no? Porque en el fondo todos, y ojalá llegaremos allí, a ese momento de la vida, ¿no? Entonces creo que es importante que se reconozca eso. Y yo estoy convencido que todo el mundo tiene algo que enseñarte, Totalmente. por poco que sea. Sí, 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 Pero sí, absolutamente. Y sobre todo eso, quien ha vivido, quien ha tenido la experiencia de la vida, me parece que por ese simple hecho
ya merece atención, ¿no? Atención, sí, está clarísimo. Mm. La cuestión muchas veces también que se lo crean, ¿no? Ahora hablabas también de los Claro, ancianos, sí, que se lo crean, que que se también lo y que se crean, les claro. escuche. Sí, hombre, yo creo muchas ocasiones que, bueno, ahora como es verdad que hay una esperanza de vida mayor, eh, esas etapas de la ancianidad se han dilatado e incluso hay muchos grados. Está, pues bueno, hoy en día cuando hay una persona que se jubila es como una segunda juventud, ¿no? Si tú estás físicamente bien y mentalmente bien, yo tengo muchísimos amigos que se acaban de jubilar y están en el mejor momento de su vida, pero sin lugar a dudas, porque tienen la experiencia, tienen todavía salud bueno, y cierta juventud y tienen tiempo, es lo fundamental, ¿no? Pero después hay otras etapas en la vejez que no son tan bien consideradas, ¿no? Y a mí hay una cosa cuando aparecen noticias sobre este sector de la población, cuando aparecen en residencias y tal, en las que muchas veces se les trata como con cierta infantilidad. Y no me Sí, parece que sea, que sea la forma de tratar a gente sabias de la vida, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí hay una reflexión también sobre ese sector de la población y que Europa, precisamente su demografía va en esa línea, en esa tendencia. Ese sector de la población tiene una gran sabiduría, ¿no? Una sabiduría popular, una sabiduría de conocimiento que creo que debe aprovecharse, ¿no? Y que evidentemente no tiene sentido que se trate de esa forma infantil, como trastos a los que hay que apartar en desvanes para que no estorben. No me parece ni humano, ni justo, ni tampoco inteligente, porque ya creo que se puede aprender mucho de esa experiencia. sí, yo tengo la sensación con la gente mayor, sobre todo anciana. Ahora comentabas gente que se jubila, yo tengo a mis padres en ese punto exacto. Ujú, claro, eh, pues intentando también construir una nueva vida después de muchos claro, años de trabajo. Pero tengo la sensación con la gente todavía más anciana que no sé si es por lo que comentas, de ese trato infantil, o también porque se sienten muy distanciados, con un desapego enorme entre la vida que ellos tuvieron y la vida que ahora tenemos, claro. que es curioso, ¿no? Porque deberían ser personas muy descaradas, con mucho arrojo, sin miedo a nada, y creo que se les genera y se les crea una serie de inseguridades y miedos Sí, para sí. afrontar el mundo actual, que hace que muchas veces las conversaciones que tengamos con esta gente sean banales. Sí. Personas curiosas, ¿no? Incluso me Ujú. podía poner yo como ejemplo, que podemos tener curiosidad por muchas cosas y en cambio cuando nos encontramos con una persona así, no le lanzamos una pregunta que puede ser muy simple, pero que puede transformarnos, que puede darnos mucha información. Sí, 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 Em, totalmente. y Totalmente. son pozos de sabiduría, de experiencia, y creo que están muy desaprovechados. Y que ellos mismos, debido a que ven que de algún modo desconectan del mundo actual, tampoco te agarran y te dicen, a ver, chaval, ¿sabes? Te voy a Sí, explicar yo lo que después sí. tú puedes escuchar. Pero tengo esa sensación. Sí, 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 totalmente. De hecho, como tú bien dices, es verdad que la actitud que debería ser casi la normal y que de todas formas algunas personas mayores también optan por ella, que te suelen decir, a mí ya me da igual de todo. Es decir, mm, ya no tengo filtros, en que en muchas ocasiones se vuelve insoportable, porque es verdad que yo tengo muchísimos amigos que han perdido absolutamente toda la diplomacia del mundo, porque dicen, ya me da igual, ya no tengo yo que defenderme de nada, ni tengo que tener cuidado con... Entonces también es muy simpático, muy gracioso, muy graciosas determinadas reacciones, ¿no? Pero es verdad que, pues yo creo que lo que decía antes, ¿no? Que sobre todo este mundo tecnológico que a algunos de ellos les ha pillado a contramano o ya sin interés o han tirado la toalla, porque realmente abruma mucho, ¿no? Yo conozco a mucha gente
o sea, lectores, eruditos, gente que sabe muchísimo, y sin embargo llega cualquier jovenzuelo con conocimiento tecnológico y lo desprecia, ¿no? Y incluso da las lecciones que a lo mejor tendría que dar esa persona mayor, ¿no? Esa autoridad de la vida, de la experiencia, que tendría que darla pues la persona mayor, la persona vivida, la da el jovenzuelo, que eso sí, sabe muy bien utilizar la tecnología, aunque no haya contenido dentro, ¿no? Entonces a mí eso me da muchísimo coraje, me da muchísimo coraje. Yo recuerdo en un libro de Enrique Vilamatas, que fíjate, Enrique Vilamatas, que es un hombre que destila literatura, memoria y vida por todos lados, ¿no? Y sin embargo, pues no le funcionó el ordenador y tuvo que llamar a un técnico informático que comentaba Enrique, la prepotencia y la soberbia, porque claro, veía la torpeza de Enrique con el mundo tecnológico. Da igual que Enrique Vilamata fuera quien es, ¿no? Al final era tonto. ¿Por qué? Porque no sabía de eso, ¿no? Entonces, eso en todos los ámbitos de la vida, es decir, hasta pues hacer cualquier gestión en el banco, ¿no? Por ejemplo, que ves que personas muy preparadas se encuentran totalmente, bueno, con un complejo de inferioridad brutal. ¿Por qué? Porque no manejan esas nuevas herramientas. Entonces se han convertido en algunos casos como ciudadanos de segunda. Son los torpes, ¿no? De hecho, los niños pequeños ya criados en este mundo digital, enseñan a los abuelos las técnicas. Sin embargo, ¿esos nietos escuchan a sus abuelos? Pues no lo sé, porque creo que hay una especie de desprecio hacia lo mayor, hacia la vejez, ¿no? Estamos en una sociedad muy de juvenilia, ¿no? Donde la juventud es lo mejor, ¿no? Y yo creo que había que oír a la gente mayor, a aprender de eso, de la experiencia y la memoria. Y entonces, esa es la razón por la que también hay un evidente homenaje a esa población en la novela, ¿no? El protagonista es un señor mayor que también confiesa su cierto apartamiento del mundo, es decir, él nota que hay un quiebro en nuestra sociedad, donde el mundo de ayer, como decía Stephen Zweig, el mundo de ayer es otro mundo, Sí. ya no existe, ¿no? Y no sé a dónde vamos, ¿no? Pero es verdad que muchas de las virtudes de ese mundo de ayer ya no sirven en el de hoy, ¿no? Y creo que es una pérdida importante. Ahora que has regresado, Eva, a la novela, me gustaría comentar porque Hugh al principio sabe que va a afrontar ese último viaje solo, pero aparece Violet y se suma al viaje cuando Hugh ya no lo esperaba. Sí. Me gustaría preguntarte qué supone para Hugh hacer ese viaje acompañado y cómo te imaginas si hubiera sido muy diferente afrontarlo sin ella. Claro, es que es fundamental. Es un personaje, Violet es un personaje fundamental, un personaje que también, porque ella no está evidentemente de acuerdo con la decisión de Hugh. Ella lo que hubiera querido es eso, es estar con él en casa, pues los últimos meses, viviendo intensamente juntos en casa, en esa soledad compartida y ya Con está. su jardincito, Sus jardincitos, la sus biblioteca, es que están flores. fantásticos, vamos, es que esa casa que en realidad no forma parte del viaje, pero está presente a lo largo de toda la Sí. novela, ese espacio que ellos han creado, Tienen pues un hogar, ¿no? Tú lo presentas sí, así. sí, sí, sí. Además reconozco perfectamente el lugar como si de verdad existiera, con ese jardín pensado, el lugar donde están todas las cosas, ¿no? Porque Hugh se va despidiendo constantemente de todo eso, ¿no? Los armarios, eh, cosas que sabe que han quedado en la casa. eh, es decir, es un paisaje muy reconocido y donde quizás hubiera sido el lugar lógico para esta despedida, ¿no? Incluso de la misma forma que se despide. Lo que pasa es, claro, hay que tener en cuenta que el tema del suicidio asistido no es legal en Inglaterra. Sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, esa también es una de las decisiones de este viaje, es decir, una parte puramente pragmática, es decir, quiero morir de una forma civilizada, controlada, sin dolor y tal, pero cuando yo decida. Entonces, Violet no está de acuerdo con eso, evidentemente. Para ella es un mundo, ese viaje. De hecho, está constantemente muy intranquila, ¿no? Recordando sobre todo otro viaje que no aparece en la novela, que es el viaje de vuelta.
Durante toda la novela hay un viaje, pero después todo el Sí. rato estamos construyendo ese viaje de vuelta, porque vamos también acompañando a Violet, que ya va pensando qué hará en ese viaje de vuelta a Londres sin Hugh y Y cómo sobre será la todo vida. Hugh Claro, piensa en el viaje de vuelta de Violet. efectivamente, que dice, ¿qué pasará con esas semillas que no, o sea, las semillas que ella compra, que evidentemente plantará en ese jardín, que ya no volveré a, bueno, no veré que crece ahí, ¿no? Entonces, Y ese ella con viaje sus fotografías. con la fotografía, esa sensación de en ese viaje ir atrapando el recuerdo, voy a ir haciendo fotografías de este último viaje porque quiero que me acompañen el resto de la vida, ¿no? Entonces, ella va construyendo ese viaje también de vuelta. Y bueno, y yo creo que hubiera sido muy diferente, ¿no? Porque nos hubiéramos encontrado, yo creo que con, a pesar de que es una novela muy de pensamiento, de recuerdos, porque en realidad no ocurre nada, es un viaje, pero no ocurren grandes aventuras, evidentemente. La aventura está en la vida que ha ocurrido, ¿no? Y cómo te despides de esa vida, ¿no? Está, si aparece un objeto, no es un simple objeto, es un objeto que te está contando lo ocurrido en una vida. Entonces, claro, ese es un viaje que tiene amarguras, pero también felicidades, ¿no? Muchos instantes de felicidad. En realidad es una novela sobre la muerte, pero realmente sobre la vida, ¿no? Y como digo, la historia de Hugh y de Violet, hay mucha gente que me ha comentado que es una historia de amor muy, muy intensa. Y la verdad es que mm, incluso en mi literatura es curioso, he abordado muchísimos temas, pero el tema de la relación amorosa y todo eso no ha sido un tema muy clave en mis novelas, curiosamente. Es curioso. Pero En en esta esta yo ocasión creo que sí. está presente, ¿eh? De Sí, manera tal pues vez muy sutil, sí. pero Desde luego. Sí, sí sí, que sí, está sí. muy presente. Muy clave esa historia de amor, muy llena de complicidades, donde incluso el tema del sexo, ¿no? El tema del sexo aparece, aunque, como dices tú, muy sutil. Y evidentemente otro tema que es el tema de la sexualidad en los ancianos, ¿no? Que también es otra cosa bueno, Sí, que no es habitual que aparezca en las novelas, ¿no? Recuerdo que fue un momento eh, pues complicado narrativamente, ¿no? Porque además muchas veces los escritores suelen, de hecho creo que hay hasta un premio que se otorga, un premio a la peor escena sexual en una novela. O sea, que normalmente es un momento en el que suele desbarrar el escritor, ¿no? Cuando se enfrenta a eso. Pero bueno, sí, es una historia de amor, es una historia de amor en ese viaje que hacen ellos, ¿no? Lleno de complicidades y donde han construido un edificio de amor, ¿no? De amor y de amistad, porque también son muy buenos amigos, que creo que eso es clave en una pareja. ahora seguimos hablando sobre los protagonistas, pero has comentado lo del sexo entre ancianos y he recuperado, yo tengo de estas notas como tú haces, ¿no? Que vas apuntando Sí, cosas. No recuerdo, que me perdone la persona que lo escribió, no lo tengo apuntado, pero apunté una frase que puede que te guste, que habla sobre las relaciones sexuales entre gente mayor, que dice que pueden pasar por situaciones molestas, por el comité de indolencia, pero también poseen una ternura que suele escapársele a los jóvenes. claro, Puede entenderse los pechos caídos, la picha péndula o no, pero la piel sigue siendo piel y cuando alguien te gusta, te acaricia, te abraza y te besa en la boca, te sigues derritiendo de la misma manera que cuando creías que ibas a vivir eternamente. exactamente eso. Exactamente eso. Ese Y se transmite sentimiento, en tu claro, libro esa el ternura, amor. ¿verdad? Esa ternura, pues es eso, ¿no? Esa intensidad emocional que tienen ellos esa noche, ¿no? En la que, claro, también se están despidiendo, ¿no? Saben que es la última vez. Pero está tan llena de ternura, es tan intensa esa sexualidad también, que es también el resumen de toda una vida, que a mí me parecía fundamental. Y curiosamente, además, yo la abordo desde una perspectiva que narrativamente puede ser un poco curiosa, que es el tema del olor, el olfato, ¿no? A Que mí está me, presente hasta el final. hasta el final. Es verdad que Hugh es una persona que tiene un olfato muy intenso, ¿no? Incluso hay veces que es exagerado, ¿no? Es una cosa no, tremenda. Pero precisamente bueno, el sentido que además da en la clave del recuerdo, ¿no? Es
es lo que el olor muchas veces nos hace retrotraernos, igual que pasa también con la música, ¿no? Te retrotraes a otros momentos del pasado, ¿no? De tu vida. Y yo creo que abordar esa sexualidad entre personas ancianas a través de ese olor en el que ellos se reconocen, esa química del olor, donde además Hugh reconoce los paisajes aromáticos o no de Violet en ese recorrido por el paisaje de su cuerpo, ese cuerpo que tanto quiere y que en él que se reconoce, que me pareció una forma curiosa de abordarlo. Es complicada, yo que no es fácil, la escena no es nada fácil, porque ya digo que puedes caer perfectamente en la cursilería, en el exceso, en la impostura, mil cosas. Pero bueno, yo intenté abordarlo desde la absoluta sinceridad, es decir, como que de alguna forma los escritores tenemos mucho de actores, ¿no? Hay ocasiones en las que tú tienes que prepararte como un actor, eh, pues cómo va a ser tu personaje, cómo reaccionaría, eso se trabaja mucho. Yo estuve estudiando teatro un tiempo y yo recuerdo que te preparabas el personaje más allá del texto, es decir, tú tenías que saber o al menos intuir cómo iba a reaccionar tu personaje ante determinadas situaciones, que a lo mejor no existían en la obra de teatro, pero que tú sabías porque conocías perfectamente la complejidad de la personalidad que ibas a interpretar, cómo iba a reaccionar ante cualquier cosa. Eso un escritor yo creo que es importante que lo sepa de su personaje, ¿no? Del personaje que está creando. Entonces, bueno, pues en esa parte pues reaccionas como, en fin, yo pensé cómo reaccionaría Hugh y Violet, aunque es verdad que la perspectiva está centrada en Hugh. Hugh es el que nos va contando lo que va sintiendo, ¿no? Violet, no, Violet es un personaje en el que Hugh se refleja, ¿no? Ahí hay una proyección. Pero me parecía sobre todo que era muy importante hacerlo desde la absoluta naturalidad, ¿no? O lo que yo creo que es la naturalidad, ¿no? En el teatro, Eva, cuando se prepara un personaje, dicen que es muy importante tener claro qué es lo que tiene que ganar ese personaje, pero más importante todavía es qué puede perder. Exacto, claro. ¿Qué, en base a esto, por qué crees que Violet acaba sumándose tras meditarlo y reflexionarlo mucho al viaje con Hugh? ¿Qué Sí, tiene que perder Violet si no va a ese viaje? claro. Ella se da cuenta de que efectivamente, a pesar de que no está nada de acuerdo con esa decisión de Hugh, ella decide hacer de tripas corazón y acompañarlo en ese final porque si no va a perderse esos últimos momentos con Hugh. Lo va a dejar solo. Va a tener ese peso durante el resto de su vida, sea la vida que sea. Entonces, ella equilibra, pone una balanza y toma esa decisión. De decir, bueno, va a ser un viaje terrible y sobre todo ese viaje que yo tendré que hacer de vuelta, de regreso, va a ser terrible, pero va a formar parte de ese duelo también. Creo que si ella no acompaña hasta el final a Hugh, iba a ser un duelo mucho más doloroso, porque habría tenido sobre su conciencia ese dolor de no haberlo acompañado hasta el final. Y yo creo que por eso ella se doblega y toma esa decisión de acompañarlo, ¿no? Yo creo que al final ella eh, agradece eso, ¿no? Y aunque tenga esos momentos, esos altibajos, tiene momentos de felicidad y después dice, qué bien haberlo acompañado, porque hemos vivido estos brevísimos instantes de felicidad que a fin de cuentas son la vida. Esos momentos en los que ellos están brindando, comiendo, porque es una novela también muy hedonista, ¿no? Muy hedonista, sí. El beber, el comer, El pasear, los pasear, paisajes. Sí. esa delicia de la vida, de esos momentos, ¿no? De placer sin más, son fundamentales, ¿no? Y a eso se agarran, y a eso se agarra también Violet, y esa es la razón también de la fotografía. O sea, esos momentos de felicidad, quiero atraparlos por medio de la fotografía y el recuerdo para seguir curándome el resto de la vida, ¿no? Que me quede, ¿no? O sea, que al final yo creo que ella sabe que ha tomado la decisión correcta. ¿Nos explicas lo que son los instantes finales en ese viaje? También explicas cómo se conocen Hugh y Violet y algunos detalles de lo que puede haber sido su vida. Pero a mí me intrigaba mucho saber cómo tú te imaginas
la vida que han tenido juntos como pareja todos esos años. ¿Qué tipo de pareja y cómo han vivido también en pareja, cómo han reforzado su individualidad? Porque parece que son personajes muy potentes también por Sí, separado. sí. Mira, me interesaba también abordar una pareja que no es la pareja tipo, digamos. Es decir, ellos no han tenido hijos, también se plantea ese tema. Hubo un momento que, bueno, pudo ser, no sé, pero es también esa Se plantea relación. hasta el final, porque lo planteas al Sí, principio de la obra, pero al final también haces un guiño, ¿no? Con ese tercer personaje que aparece en esa casa y un exacto, último pensamiento que tiene él haciendo referencia a ese personaje. claro. Que dice, bueno, podría haber sido la persona que Sí, habría sido nuestra hija. ¿Por qué no, no? Entonces, esa decisión de no tener hijos, de centrarse en sus vidas profesionales, los dos, porque hasta ahora pues, hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo con personas de esa edad, de otras generaciones, como yo he visto muchísimas veces sí, mujeres valiosísimas que renunciaron a sus carreras profesionales o creativas incluso por completar una familia. Esa ha sido una renuncia siempre de la mujer. Y a mí siempre me ha sorprendido cuando he encontrado mujeres ancianas maravillosas y he pensado en una ucronía, ¿no? ¿Qué habría sido esta persona si no hubiera, se hubiera dedicado su vida a la familia, ¿no? Como en tantas ocasiones ha ocurrido, ¿no? Porque es verdad que los hombres han podido desarrollar su carrera profesional, pero han tenido la familia. ¿Por qué? Porque había alguien que cuidaba de esa familia y ellos no tenían que renunciar a su profesión. En el momento en el que la mujer se ha incorporado en igualdad a una carrera profesional, digamos que al mismo nivel que el hombre, eh, muchas de ellas han tenido que renunciar a la familia. Ya no hay nadie que sostenga la familia, ¿no? O si lo hace, pues es la locura en la que viven muchísimas parejas actualmente, ¿no? Que yo no tengo hijos, yo soy un poco como Violet y Hugh, ¿no? Llegó un momento en el que nunca he tenido ningún instinto especialmente maternal, es verdad, o sea, no he tenido que luchar contra eso porque no lo he tenido, pero hay momentos en los que dices, ¿decido esto o no decido? Y para mí siempre ha sido muy importante la trayectoria profesional. Y además, no se trata de una cuestión de egoísmo, como muchas veces se dice. Al contrario, pienso que me parece que sería muy egoísta no aportar a tu familia la intensidad y dedicación que requiere la familia. Es decir, totalmente. si no lo voy a, o sea, si lo tengo, tengo que dedicarle mucho tiempo. Es un Si no, ejercicio de responsabilidad. efectivamente, o sea, está muy pensado, que parece que muchas veces, y además se nos acusa demográficamente, ¿no? Ostras, es que no tenéis hijos, qué egoístas. No, es lo contrario. Lo que no quiero es ver crecer a mis hijos de una forma egoísta, es decir, sin darles el cariño, la intensidad que requiere la crianza. Es así. Entonces, ellos deciden eso y son personas de otra generación. O sea, para ellos ha debido de ser incluso más duro, ¿no? Porque hoy en día, bueno, es una cosa normal y aunque todavía a las mujeres se nos sigue preguntando ese tema. O sea, a mi marido nadie le pregunta lo de los hijos, pero a mí sí me preguntan lo de los hijos, ¿no? Es como si va asociado, ¿no? Y a las creadoras mucho más, ¿no? Y incluso hay veces que cuando dices que no tienes hijos, entiende, claro, por eso tienes esa trayectoria de novelista. Y digo, entonces si hubiera tenido hijos, no hubiera escrito libros, ¿no? Siguen Nunca se pesando sabe. todas. Y nunca se sabe, efectivamente. Claro. Entonces, ellos lo plantean de esa forma, ¿no? Pero es una constante Pero sí que también. tienen un cierto, sobre todo Hugh, ¿no? Un cierto, no sé si remordimiento, anhelo, duda, ¿no? Sí, sí, sin duda. Hay, Porque queda, evidentemente, ese claro, pensamiento. Dices, bueno, es que me voy del mundo y no dejo nada. No dejo nada, quiero decir, a otra persona. Y hay momentos en los que dices, uff, ¿cómo habría sido el hijo que no tuvimos, ¿no? Como la letra de Aute, ¿no? Entonces, eso me parece que es lógico porque son personas eh, que han pensado y han decidido cosas en su vida, pero después son muy consecuentes, es decir, no son radicales en el pensamiento, sino que tienen sus fragilidades, ¿no?
y esas dudas sobre sus decisiones biográficas. Ahora, Eva, decías que Hugh no dejaba nada en relación a lo de los hijos, pero él es un especialista en guías de viaje con un pozo histórico, cultural importante. Y más allá de su trabajo como escritor, lo que me interesó más es su relación con su obra y su legado, ¿no? Con el dejar algo. Y al final de sus días, en el libro, aparece esa preocupación en muchísimas ocasiones sobre el destino, qué será de sus libros. Claro. Y me gustaría preguntarte un poco qué relación une a un escritor, una escritora en tu caso, con sus libros, ¿no? Una vez ha dejado de existir la persona. Sí, esa sensación es curiosa, ¿no? Porque a mí que me gusta, me interesa muchísimo la historia de la literatura, muchas veces pienso, "Buah, siguen vivos, ¿no? Es una forma de seguir vivo, ¿no? Si continúan tus libros, sigues vivo, ¿no? Bueno, hoy en día hay tantísimos autores y tanta gente que escribe libros que dudo yo que es lo que quedará, ¿no? Pero sí es verdad que es una cierta sensación no de posteridad en sentido de fama o de inmortalidad, pero sí es verdad que es como si dejaras algo en el mundo, ¿no? Sabes que en alguna biblioteca quedará algún libro tuyo, aunque tú ya no seas nadie, ni nadie te recuerde, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho en ese sentido cuando descubres autores del pasado que han sido muy olvidados, ¿no? Y de pronto hay un reencuentro, ¿no? El caso de Manuel Chávez Nogales, ¿no? A mí me fascina. O sea, es un personaje que durante su vida fue reconocido como un gran periodista. Luego llegó el olvido de los olvidos, es decir, eran inencontrables prácticamente sus libros, y de pronto hay un redescubrimiento. De forma que esa persona vuelve a habitar entre nosotros, porque es verdad que Chávez Nogales es un periodista y escritor absolutamente vivo, después de décadas de olvido, ¿no? Entonces, es como si hubiera seguido viviendo. Alguien que murió, pues, relativamente joven, ¿no? Porque muere en Londres precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debido a que se tuvo que marchar al exilio. Pero él sigue vivo y sigue dándonos incluso instrumentos para nuestro presente, para entender nuestro presente. Esa posteridad es admirable, ¿no? ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Mira, yo no vuelvo a releer las novelas que escribo casi nunca, no sé por qué. Eso le ocurre también a muchos escritores, no sé por qué. Es como mm, eh, si me diera cierto pudor, cierto pudor. Sin embargo, estoy Sí, orgullosísima de haber escrito esos libros. Y en muchas ocasiones cuando a lo mejor pues surge cualquier tema que has tratado en alguna novela tuya, dices, uy, qué bien que abordé ese tema, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el tema del exilio, ¿no? A mí es un tema que me interesa mucho y que lo he tratado en muchas novelas. Pues bueno, esa novela trató de eso. Pues ahí está esa respuesta de este momento a esa parte histórica, ¿no? Entonces, no lo sé, yo muchas veces cuando veo en los anaqueles mis libros o vas a una librería y veo mis libros, me da cierto pudor, ¿eh? Es verdad que hay un punto de orgullo, pero no de soberbia. Yo creo que también el hecho de ser periodista a mí me ha ayudado mucho a no tener esa soberbia que tienen algunos autores de creerse que han sí. estampado sus frases en bronce. No, no, no. Como periodista yo sé que al día siguiente lo que he escrito está en la basura, ¿no? Yo además me he criado en las redacciones de papel, de periódicos de papel, y eso era evidente el uso del papel al día Sí, siguiente, ¿no? sí. Entonces, claro, Es un trabajo, no más, ¿no? exacto, y ya Tu está. trabajo. Bueno, no tiene más trascendencia, o sí, pero al menos yo Sí, no me sí. lo creo. Es decir, o sea, es un ejercicio de humildad muy interesante, porque constantemente estás aprendiendo y pensando que tú no has llegado nunca a tu techo, ¿no? No he llegado a mi techo, yo tengo que seguir aprendiendo, no miro hacia atrás, voy hacia adelante, ¿no? No me quedo a contemplar fascinada lo que he escrito, no, porque es muy mejorable, por lo tanto yo voy a ir siguiendo mi camino y evolucionando, no quedándome parada contemplándome a mí misma en los anaqueles de las librerías. No, ya, no me gusta eso nada en absoluto. Ahora sí que es verdad que hay un punto de orgullo, de Hombre, claro. sensación de tranquilidad, de decir, bueno, ahí está eso, ¿no? Quedó, Y que el libro está también para ser leído, o sea, efectivamente, que es efectivamente. incompleto si no se lee. Si no se lee, exacto. Eso es maravilloso.
en ese aspecto a mí me encantan los encuentros con clubes de lectura, con lectores o en las ferias del libro, cuando te das cuenta que un libro que tú has escrito, y como decía, a lo mejor si hace varios años, pues ya está como en la lejanía para ti. Sin embargo, viene un lector y te reencuentras con ese paisaje que tú has creado, que a veces el lector lo vive más intensamente que tú, ¿no? Porque yo ya, ese libro ya, Eso bueno, pasa. ya, de verdad, hace 10 años de ese libro, yo ya no estoy en ese libro, pero ese lector viene con ese paisaje tuyo y te reencuentras y te das cuenta incluso que ese lector ha aportado nuevas cosas a algo que tú hiciste. ¡Guau! Eso es maravilloso, ¿no? Eso es una Tiene que cosa serlo. fascinante. Eva, es destacable también la capacidad que surge en Hugh en recibir todo lo que vive con una intensidad fuera de lo normal. Es como, yo me lo imaginaba como si Hugh hubiese entrado en un estado meditativo, en un estado de superconsciencia, lo venimos comentando, mediante el cual todo lo que experimenta lo vive al máximo detalle. ¿Crees que la típica pregunta, ¿no? Si es algo que deberíamos anticipar de algún modo o está reservado a los momentos finales o cuando recibimos un golpe en la vida que nos da una bofetada, ¿no? Que nos hace empezar a ver las cosas de un modo distinto Sí, y valorarlas más. sí. Efectivamente, ese momento final eh, es verdad que tiene una capacidad sensorial incluso alucinante. Yo me planteo ese final muchas veces. De hecho, además me doy cuenta que aparece en muchas de mis novelas. Ese final, o sea, el final, o sea, cómo se enfrenta el protagonista a su muerte, ¿no? Y lo que ve en ese momento antes de la muerte, ¿no? Me parece, no sé, a lo mejor esto también es herencia de lo teatral, ¿no? Ese momento culmen del final en el que lo ves todo, ¿no? Eh, es verdad que Hugh en ese momento final vive con intensidad todo. El recuerdo parece que es como si se volviera a abrir la puerta de su vida y es capaz de contemplar todo, ¿no? Incluso con una claridad de luz, de color, de matices impresionante. Mm, él ha parado su momento. Entonces, yo creo que muchas veces, como tú dices, en ocasiones vamos viviendo tan intensamente, o sea, con tanta, no con tanta intensidad, sino más bien con superficialidad, pero tan rápido, tan sin reflexionar sobre lo que estamos viviendo, que al final, si tuviéramos que contar qué nos ha ocurrido, no habría apenas recuerdos, ¿no? Ostras, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué pasó ayer? Es que no me acuerdo. No me acuerdo porque no me he parado a reflexionar sobre qué ha ocurrido. Es Eso esa nos pasa dinámica en del la... hacer, ¿no? En la que estamos Exactamente, inmersos, que parece totalmente. que vivamos más, ¿no? Por hacer más y tal vez sea lo contrario. Lo contrario, yo muchas veces echo de menos ese pararse y pensar, e incluso para los momentos felices, decir, voy a recrearme en este momento, porque sé que estos breves instantes, en esto están sentados los pilares de la vida, y quiero que sean pilares felices, ¿no? Entonces, pero vamos tan rápido, vamos tan urgente, tenemos que hacer tantas cosas, que Sí, cuando sí. miras atrás dices, ¿qué he hecho hoy? Uy, he hecho muchísimas cosas, pero no he hecho nada realmente. ¿Qué ha quedado en el pozo de la vida del día de hoy? Pues nada, realmente superficialidad. Entonces, Hugh, en ese final, mira con esa contemplación detallada de lo que le va ocurriendo en microsegundos, ¿no? Pero también es lo que va haciendo durante todo ese viaje. Se va deteniendo en las cosas. Va viendo qué hay dentro de las cosas, de la memoria de las cosas, ¿no? Entonces, él sí es alguien que ha parado el ritmo de la vida y ha decidido contemplarla. Entonces también hay una reivindicación de ese tiempo, que es un tiempo muy distinto del que vivimos, ¿no? Claro, él dice, bueno, a él no le queda tiempo, pero precisamente hace una recreación del tiempo brutal, como si realmente le Sí, sobrara, porque sí, sí. se para, se detiene, y dice, no, no, me queda muy poco, precisamente por eso voy a vivirlo intensamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay algo de esa lección en la novela. Pero es súper curioso, ¿no? Que te quede poco tiempo, que tengas los días contados y que en lugar de querer hacer, 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 lo Claro, que busque es pausa, ¿no? Hacer, exacto. pero con contemplación, con pausa, Lentitud, lentitud. en fin, Aquí el tema es eso, cómo podemos traer eso, ¿no? A nuestro día a día, que muchas veces exacto, es difícil porque nos muy, engulle. muy difícil, porque a veces no depende de nosotros. Es decir, tú puedes tener claro eso, pero dices, es que no puedo permitirme.
pensar muchas veces, detenerme a pensar o quedarme aquí y decir, bueno, voy a reflexionar sobre este momento. No puedes porque la vida te arrasa, ¿no? Y todas las circunstancias, ¿no? Que impiden eso, ¿no? Muchas veces yo digo, me encantaría no tener redes, no tener WhatsApp, no, pero no puedes, es inevitable, ¿no? Entonces, claro, hay también una reivindicación de esa forma de vida, que es prácticamente imposible. Entonces, solamente la puede hacer, qué triste y paradójico, alguien que sabe que tiene un plazo medido. O sea, van a ser unas semanas, prácticamente, ¿no? Que es lo que le queda a Hugh. Dice, pero esas semanas van a ser suyas y las Sí, va sí. a vivir, a gastar, o lo que sea, con el tiempo que él quiere, ¿no? Entonces, pues hay también esa reivindicación, esa defensa del tiempo, ¿no? De controlar nosotros nuestro tiempo, ¿no? Que ojalá se pudiera, ¿no? Bueno, yo, Eva, espero que este espacio, este rato, también sea un ejemplo de parar, ¿no? Sí, Y poder charlar sin ningún tipo ni de pretensión, ni de destino, ni ningún tipo de totalmente, objetivo, totalmente. tanto para ti como para mí y para las personas que nos escuchan. Sí, yo he tenido esa Eh, sensación en la conversación que de verdad te lo agradezco muchísimo porque, mira, a mí siempre me han interesado mucho las entrevistas literarias que hacía Joaquín Soler Serrano en A Fondo, que eran entrevistas en la televisión, que era, bueno, hablar de libros, de la obra y la vida de un autor durante una hora. Y se decían cosas tan intensamente interesantes que yo decía, ¿por qué no se vuelve a hacer esto en los medios de comunicación? ¿No? Yo como periodista cultural además me veo muchas veces obligada a hacer cosas breves, rápidas, tal, como si cansara. Y este tipo de entrevistas que yo creo que, por ejemplo, el tema del formato de los podcasts está permitiendo esta maravilla. Te ves podcasts que son muy largos, donde hay como una parada también. Hay una parada y se cuentan cosas muy interesantes, ¿no? Y a mí personalmente me ha ocurrido cuando estaba hablando contigo que estaba reflexionando sobre cosas incluso nuevas de la novela. O sea, y sobre cosas de la vida que a lo mejor, bueno, pues no ha desarrollado. En fin, que creo que la entrevista ha sido también una pausa, un serenarnos, un reflexionar, que creo que va mucho con el espíritu de la novela, así que te lo agradezco. Antes de terminar, Eva, vamos Sí, a tocar el tema de la muerte, que como decías está muy presente en el libro, ese dilema entre vivir, morir y la libertad para escoger cómo se vive, pero sobre todo cómo y cuándo se muere. Y aquí, en este dilema, creo que Hugh discurre entre las bondades de saber cuándo va a morir y entre lo contrario, la liberación que sería no saber el final. ¿Qué piensas de este dilema sobre la certidumbre o incertidumbre de los momentos finales? Y después sobre el querer alargar la vida y sobre la preparación de los últimos días. sí. Ese es otro tema que a mí me obsesiona también. Es decir, es inevitable y es verdad que en la sociedad actual solemos apartar la muerte, como que no queremos verla. No. En ese sentido me acuerdo que en la novela yo estuve leyendo muchísimo sobre el concepto de la muerte a lo largo de la historia. Y es verdad que hay épocas en las que la muerte estaba muy presente e incluso era algo absolutamente natural. Hoy día no, hoy día la escondemos. Un tema tabú. Es un tema tabú absolutamente. De forma que cuando te tienes que enfrentar, no solo por ti, sino por familiares, amigos y tal, ostras, de pronto aparece un mundo que estaba. Cuesta. Exacto. Uf, y te corres el telón y dices, Dios mío, podría haber pensado antes en esto. Y no que ahora es brutal este encuentro, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha obsesionado y reflexiono mucho sobre eso. ¿Qué tipo de muerte me gustaría tener? ¿No? Entonces, claro, hay gente que dice, uy, un infarto, rápido, que no te des cuenta. Otras personas, sin embargo, dicen, pues yo, a mí no me gustaría saberlo, yo prefiero no saberlo. Otras personas, sin embargo, dicen, no, a mí me gustaría saberlo todo. Ujú. Yo no lo sé. Yo creo que yo soy de las que, por supuesto, no, mi mayor terror más que a la muerte es a la enfermedad, sin Sí. lugar a dudas, o sea, lo que más miedo me da es la enfermedad. Y creo que el exceso de información a mí me aterra.
Es decir, prefiero ser ignorante. Cosa que cuando me ha ocurrido con familiares, he hecho todo lo contrario. Es decir, lo que quiero es saber cuanto más mejor porque puedo ayudar identificando cosas o reconociendo cosas. Quiero saber esta enfermedad, qué va a ocurrir en esta enfermedad. Sin embargo, creo que mi final no quiero saberlo. O sea, prefiero tener absoluta ignorancia. Por eso transmito esa duda a Hugh, porque él dice, cuando se entera de la muerte de un amigo que ha muerto en un accidente de avión, dice, uff, qué rápido, qué felicidad de que no tiene ese tránsito de la enfermedad y el dolor hasta la muerte, sino que ¡pah!, todo sucede en nada. Pero claro, él mismo dice, cuidado, porque mi amigo, en esos segundos en los que sabe que va a morir, porque ese avión se está cayendo, pues sí, sabe que va a desaparecer, pueden ser más terribles que varios meses de agonía, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo Es que él se hacemos? lo plantea muchas veces, incluso llega a Claro, cambiar de opinión, ¿no? claro, y dice, es que él tiene la duda y dice, bueno, ¿por qué no he decidido yo estar los meses que me quedan tranquilamente, ¿no? Que precisamente tenemos la asistencia de la medicina, que también se aborda el tema de la medicina, ¿no? La Sí. medicina, ostras, qué maravilla, la medicina que es capaz de alargar y de aliviarnos de muchas cosas, pero al mismo tiempo también sucede que la medicina puede ser también algo terrible, porque alarga cosas que a lo mejor hay personas que no quieren que se alargue. De ahí el tema, pues, de todo el tema de la eutanasia, todas estas historias, ¿no? El mantenimiento de las personas eh, de determinada forma, sabiendo que van a morir, pues ese proceso, ¿no? Es decir, hay muchos planteamientos, muchas reflexiones y muchas preguntas en la novela a las que no se da respuesta, porque realmente Hugh decide cosas, pero tampoco está absolutamente claro. Que eso es lo que a mí me interesaba de la novela, es decir, transmitir esa misma pregunta a los lectores, ¿no? Que yo creo que mucha gente se ha planteado eso, decir, ostras, es verdad, es que, ¿qué pasa en ese momento? E incluso, ¿cómo voy a reaccionar yo? No lo sé, ¿no? Yo creo que en ese sentido la novela eh, abre esa parte reflexiva, ¿no? Al lector, lo implica de alguna forma, ¿no? Hace que entres también en ese debate ético que existe en la novela. Un detalle final, que ahora no lo tenía preparado. Creo que, Eva, en el libro no hay ningún tipo de apunte relacionado con la religiosidad, ¿no? O sea, presentas a un personaje totalmente aséptico en este sentido, en los últimos momentos de su vida que se sabe, ¿no? Que muchas veces, no estoy hablando de una religión en concreto, pero Sí, que en esos momentos muchas veces la gente tiende a tener cierto sentido claro, de trascendencia y abrazar cualquier tipo de explicación, ¿no? claro. ¿Tú has decidido a propósito eso? Sí, porque precisamente el tema de la muerte, de los finales, de todo eso, ¿no? De bueno, qué ocurrirá después, ahí siempre ha estado muy presente la religión, efectivamente, ¿no? Porque la religión, yo creo que una de las claves es el consuelo que da a las personas. Es decir, el consuelo, saber que a lo mejor hay algo después o que todo esto ha servido para algo. Pero ¿qué pasa si tú no crees en nada? Si no existe, o sea, en esa decisión final no está, digamos, el lastre, entre comillas, de la religión, ¿no? Si tú sabes que no pasa nada, ¿no? Es un planteamiento también de la muerte en la contemporaneidad, porque es verdad que eso que te decía, ¿no? He estado leyendo mucho sobre la muerte a lo largo de la historia y ahí siempre ha estado la religión presente. Pero ¿qué pasa cuando no está la religión? Cuando estás tú, ya está, no hay nadie más, no hay un Dios, no hay dioses, no hay cielos prometidos. ¿Qué pasa? Ostras, es que es brutal, es de una soledad tremenda. Entonces, ¿cómo pensamos en esa muerte que es muerte y ya está? Y no hay nada, ¿no? Entonces, yo quería plantearlo porque creo que eso está en nuestra sociedad contemporánea, aunque es verdad que la religión sigue formando parte de todo eso, ¿no? De toda esa liturgia de la vida y la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay religión? Cuando no me importa nada qué va a pasar luego. Es que es brutal. Entonces yo quería también, desde ese perfil de este Hugh, que es un hombre contemporáneo que no es creyente, cómo se enfrenta a la muerte.
¿no? Yo creo que ese es otro debate de la novela, ¿no? Ahí no pesa la religión. Precisamente en un tema como es el de la muerte digna, en el que sigue estando demasiado presente la religión. Es una cosa un poco mosqueante. A mí me parece que se debe dar absoluta libertad a todo el mundo para decidir. Es decir, tú no puedes imponer por tus creencias una decisión a una persona. No, que cada uno actúe como quiera. Si tú crees, pues tú decides. Pero si yo no creo, no me impongas tus creencias, ¿no? Entonces, me parece que también hay una advertencia de, ostras, es que esto es una decisión muy importante desde la absoluta libertad, pero no me vengas a imponer desde creencias. No, porque no viene. Pero es verdad que, bueno, el debate actual sobre la eutanasia y todo eso está presente Sí, y una sí. de las claves es la religión, evidentemente, ¿no? Que es la razón por la que muchas veces se intenta imponer determinadas decisiones, ¿no? Cuando todo el mundo debería decidir lo que quisiera. Es decir, no se trata de imponer. Si yo decido morir de tal forma, yo no voy a imponerte a ti que crees y que crees que debe estar al final hasta que Dios decida. No, yo no voy a imponer mis creencias en ti, pero tú tampoco las impongas en mí. Entonces, claro, existe ese debate también en la novela, ¿no? Y por eso presento a Hugh como un personaje contemporáneo que refleja de alguna forma cierto pensamiento de nuestra contemporaneidad, ¿no? Sí, sí, ahí podríamos ya empezar a hablar de legalidad, derechos, pero es Exacto. un tema ya Exacto, porque para... da para mucho y que cada país además es un mundo. O sea, que es curioso. Yo cuando estuve preparando la novela, estuve viendo, pues bueno, cómo es la legislación en cada país, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cada país es absolutamente distinto. Muchos también, ahí hay también la herencia histórica de cada país, según la tradición religiosa que haya tenido o no. Y Los hay casos valores, muy ¿no? curiosos. ¿Qué? Los valores de cada Los, sociedad. los valores de la sociedad también están muy presentes en esa legislación concreta sobre el tema de la muerte, ¿no? O sea que a mí me parece muy curioso y que eso, y fue una de las razones también por las que decidí o sea, porque en Inglaterra es un debate muy curioso, ¿no? Y, y me parece que es un país moderno, un país europeo y tal, y que sin embargo ahí pues sigue empezando también muchas cosas todavía, ¿no? Frente a otros países, yo que sé, Holanda, tal, que son países en los que, bueno, la propia Suiza, ¿no? Sí. Que son normales, o sea, que cada uno decide lo que quiera y ya está, ¿no? Eva, muchas gracias por compartir un rato conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Yo Pues muchas lo gracias. he disfrutado muchísimo y Yo espero también. que tú también. Yo también. Ya te digo que ha sido una parada, una reflexión y es un placer conversar sobre literatura, sobre la vida, más que la muerte, sobre la vida. Así que te lo agradezco. Espero que nos reencontremos en un futuro Claro, y claro podamos que sí. continuar charlando. Muy bien, muchísimas Gracias, Eva. gracias. Cuídate Gracias a ti, mucho. Ale, sí, Adiós. igualmente. Hasta luego. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.